En esta primera parte vamos a abordar la cuestión en general del procedimiento judicial y las nuevas tecnologías para entroncar luego con el tema de las notificaciones electrónicas también en general e ir pasando en las sucesivas entregas a la cuestión particularizada tanto en el ámbito nacional como en la provincia de Buenos Aires. Si hablamos de informática, es innegable el impacto que las nuevas tecnologías tienen en todos los ámbitos de nuestra vida. Parecería que hoy en día enviar una carta vía postal o realizar cualquier tipo de gestión se va tornando cada vez más obsoleto. Era evidente entonces la necesidad de aprovechar todas estas facilidades y todas estas virtualidades impresionantes que tiene la informática, aprovecharlas en el procedimiento judicial. Hay una frase muy interesante que yo quisiera compartirles, en la cual dice Altieri Domingo que no se puede acceder al siglo XXI con una justicia del siglo XIX. Y realmente es muy gráfico e impactante. No podemos pensar todavía seguir administrando justicia con códigos cuyos antecedentes más remotos se limitan al año 1855. Nuestras constituciones fueron pergeñadas mirando hacia adelante, al par que nuestros códigos procesales fueron creados mirando hacia atrás. Nuestra justicia, obsoleta, anclada al soporte papel, donde todavía los expedientes se cosen o se adhieren entre sí con ganchos metálicos, contrasta con la vida en general cada vez más tecnificada e informatizada. Hoy en día compras, transferencias bancarias millonarias, contratos y demás se realizan a distancia, prácticamente escindidos del soporte papel. Aparecen las firmas electrónicas, aparecen las firmas digitales, las claves y las contraseñas, infinitos procedimientos de seguridad. Lo audiovisual mismo, como estamos compartiendo con ustedes por esta vía, nos demuestra la necesidad imperiosa de capitalizar todo este aporte que la tecnología hace justamente para obtener una justicia mejor y más eficiente. ¿Cuáles son las ventajas de la informática judicial? La primera, quizá la capital, incide notoriamente en los tiempos del proceso. Ya vamos a ver un poco más adelante la cuestión de las notificaciones electrónicas, cómo ha pasado de ser un acto que involucraba 4, 5 o 6 personas, un acto sencillo, en realidad un acto que no ameritaría tanto movimiento de gente, tanto movimiento geográfico, tanta papelería, ha pasado a transformarse en una cuestión extremadamente sencilla. En paralelo con el avance creciente del email y ahora incluso de la mensajería instantánea, que parecería también desplazar el email, lo cual nos muestra que aquel soporte papel que nos llega adherido a una puerta es realmente hoy obsoleto. ¿Qué más podemos decir de la informática? Bien, que debería hacer mucho más sencillos los procedimientos, aunque veremos después en las implementaciones esto ha sido un poco obstaculizado. Incluso en el desarrollo de muchos actos procesales, la videograbación de audiencias, con una gran experiencia en la provincia de Buenos Aires a través del sistema Cícero, permite trasladar a la visión del juez, de las partes, de sus letrados y de los tribunales recursivos el momento mismo de la recolección probatoria en la fuente de prueba personales, especialmente la declaración de testigos, donde pueden captarse sus gestos, sus miradas, sus silencios, sus pausas, y enriqueciendo mucho la dinámica. Entonces, resulta imprescindible que las máquinas, que la tecnología, que todo lo que implica esta novedosa avance y formidable, se importe el proceso judicial y venga a asistir a su operador para permitirle aprovechar el tiempo en cuestiones realmente sustanciales y no estarlo dispensando innecesariamente en cuestiones que no hacen al fondo, sino que hacen al procedimentalismo mismo. ¿Esto es una gracia, es una facultad de los poderes públicos? No, en realidad no, esto es un deber del Estado. O sea, si el Estado está obligado por imperio constitucional a proveernos procedimientos efectivos, rápidos, sencillos, eficientes, podemos decir en esta etapa posmoderna, la implementación de las nuevas tecnologías no es una potestad, es un deber de imperioso cumplimiento. Entonces estamos autorizados y legitimados a exigir la implementación de las nuevas tecnologías, y no solamente a exigir que se implementen, sino que se lo haga correctamente, en forma sencilla y respetuosa principalmente del derecho de las partes a tener un debido proceso y de los profesionales a trabajar y hacerlo en condiciones razonables. Ahora, ¿cómo se ha dado esta implementación? Bueno, vamos a partir de nuestras dos miradas, la mirada bonaerense y la mirada nacional. A nivel nacional se dictó solamente una ley, la ley 26.685, que tiene 2 artículos. El primero autoriza la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos. Lo autoriza en todos los procesos judiciales y administrativos que tramitan del Poder Judicial de la Nación. El segundo artículo delega
a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura de manera conjunta el reglamento de la utilización de las notificaciones electrónicas y su gradual implementación. Vemos de este modo que no ha existido una reforma en el Código Procesal, con lo cual paradójicamente tenemos un procedimiento en el Código y un procedimiento en las acordadas. Una persona que accediera al sistema judicial nacional por primera vez, sin quizá conocer y tener contacto con otro colega, y quisiera saber cómo funcionan las notificaciones y se agenciara para ello de un código de procedimiento, probablemente tendría una apreciación totalmente distorsionada de cómo la realidad funciona, porque esto no se implementó modificando el código de procedimientos, como a mi juicio hubiera correspondido, sino que se lo hizo por el dictado de no solamente una acordada, sino de varias acordadas que se fueron complementando a lo largo de un periodo de tiempo bastante largo, y tratando de delinear un sistema que al final del camino parece haber funcionado de manera bastante razonable. Mientras tanto, a nivel bonaerense sí hubo una ley de implementación de las nuevas tecnologías en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, la ley 14.142, pero no implementó globalmente toda la cuestión de las nuevas tecnologías, sino que se limitó y se circunscribió a las notificaciones electrónicas, con lo cual quedó fuera la videograbación de las audiencias y la cuestión relativa a las presentaciones electrónicas, aspectos que fueron regulados por la Suprema Corte de aquella provincia, vía también acordadas. Entonces podemos notar que hay un fenómeno en común, que es alguna ley marco, alguna ley que traza ciertas directrices, y luego la implementación paulatina y la reglamentación a través de acordadas. Esto da una situación bastante compleja, a mi modo de ver, porque genera que esa armonía que tienen los códigos en cierto modo se diluya al irse incorporando acordadas, reglamentaciones, y además complicar un poco la labor profesional, porque no permite saber a ciencia cierta cómo está regulada la cuestión y qué es lo que tiene que irse haciendo en cada uno de los pasos. Básicamente entonces podemos decir que la implementación de las nuevas tecnologías, y esto es lo que vamos a ir abordando en las sucesivas partes, va a estar enfocada a la cuestión de las notificaciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, a la cuestión de las presentaciones electrónicas y a la cuestión de el funcionamiento de las mesas virtuales como medio de llevar el conocimiento acerca de la tramitación de las partes, los letrados y demás auxiliares, y la virtualidad que yo he tenido en la materia procedimental. Empecemos por las notificaciones entonces. Las notificaciones son actos procesales. Ese es el género. Ahora, ¿cuál es la diferencia específica? ¿Qué es lo que particulariza a las notificaciones dentro del universo general de los actos procesales? Bien, la diferencia específica es que las notificaciones son actos de comunicación. No son actos instantáneos, sino actos complejos, que se van subdividiendo a su vez en una cantidad diversa de actividades llevadas a cabo incluso por diversos sujetos, y que apuntan en concreto a llevar información desde una fuente hacia un receptor. Eso sería en esencia el concepto de comunicación y notificación procesal. A su vez, dentro del universo de las notificaciones procesales tenemos el submundo de las notificaciones electrónicas. Son una especie de género de notificaciones particularizada justamente por el medio empleado. Entonces podemos decir que va a haber elementos y características comunes y elementos y características propias de las notificaciones electrónicas. Hay un emisor, una persona que emite la notificación. Esto se relaciona con la persona que la envía. Hay un receptor, aquella persona a la que la comunicación está destinada. Y hay un contenido, que es lo que se notifica. Básicamente una resolución judicial con algún aditamento que pueden ser las copias que se pretende llevar a conocimiento por intermedio de la misma. Y hay un canal que es el medio técnico utilizado. Si lo pensamos bien y despojados de cualquier tecnicismo, los tres primeros elementos, emisor, receptor y contenido, no varían. Emisor es quien va a suscribir o a remitir la comunicación, básicamente ya lo veremos, serán los letrados de las partes y a veces el tribunal de oficio. Receptor va a ser el destinatario, exactamente igual que si fuera una notificación común. Y contenido va a ser una resolución judicial con algún ajuste cuando se trate de copias digitales. Y el canal va a ser lo que sí varía. Entonces, toda la cuestión de las notificaciones electrónicas, en definitiva, va a estar encaminada, o todo nuestro estudio va a estar encaminado a analizar el funcionamiento de este canal novedoso que se pone a disposición de profesionales y partes, y tratar de discernir cómo se articula con el resto de los actos procesales. ¿Cuáles son las características que podemos enmarcar o remarcar en cuanto a las notificaciones electrónicas? Bien, la primera, la despapelización.
No tenemos que olvidarnos que la expresión escrita, ahora en la última reforma del código, en el artículo 286, puede hacer constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, dice el código, aunque su lectura exija medios técnicos. Esto nos muestra que la escritura se escinde del soporte papel y se habilita la utilización del soporte electrónico. Se conoce como fenómeno de la despapelización. Otra característica que no es tan ostensible, pero sí podemos detectarla fácilmente, es la ausencia de oficial notificador, esa figura que intervenía constantemente, trasladando básicamente como oficial público el instrumento de soporte papel de un lugar a otro, recibiéndolo y destinándolo al espacio físico al cual se le indicaba en el mismo cuerpo de la notificación. Ahora desaparece. ¿Y esto qué ocasiona? Un fenómeno muy interesante, que es la desaparición del oficial público del diligenciamiento de las notificaciones. ¿Y esto que genera? Que la notificación, que antes era un instrumento público, la cédula que era un instrumento público, dentro del sistema, si bien puede tener ciertas características de fehaciencia e inalterabilidad, ha dejado de ser un instrumento público. El otro fenómeno muy importante es que, como consecuencia de la despapelización, la notificación se escinde de la materialidad. Antes contábamos con una cédula en soporte papel que podíamos agarrar, ver, tener, destruir, conservar, glosar al expediente, coserlo él. Ahora ya eso no existe más. ¿Y cuál es el coletazo de esta desaparición del soporte papel? Otro muy interesante, que es el divorcio de las notificaciones del espacio físico. Ya las notificaciones se han separado completamente del espacio físico, ya no se generan en nuestro espacio, en el espacio en el que vivimos, sino en el ciberespacio. El divorcio del espacio físico genera otra consecuencia más, que es la necesidad de buscar un punto de contacto dentro del ciberespacio en el cual la notificación se va a mover para asegurar que ese acto de transmisión llegue a conocimiento de su destinatario. Y esto genera una última consecuencia más, que es las notificaciones electrónicas en principio no van a servir para todo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos buscando en el ciberespacio un lugar determinado para contactar a una persona y llevarle cierto conocimiento, en el estado actual de la cuestión al menos, y en el estado actual de nuestros procedimientos, va a ser necesario que esa persona voluntariamente se allegue y identifique el lugar en el cual desea recibir la notificación. Veremos más adelante que tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, la notificación electrónica no puede utilizarse para convocar a una persona a intervenir en el proceso. Esta cuestión en realidad viene siendo controvertida por doctrina prestigiosa y muy avanzada, que sugiere la posibilidad de que estas notificaciones electrónicas también se piensen como factibles dentro del contexto virtual para su ingreso al procedimiento. Así Camps nos dice en su libro sobre notificaciones electrónicas, nos habla de la posibilidad de pensar la notificación electrónica como un medio en el cual identifiquemos a una persona, por ejemplo, a través de su cuenta de una red social, y en ese lugar la notifiquemos. No es lo que está previsto todavía en códigos y acordadas, pero quizás es una forma muchísimo más eficiente y que terminaría de escindir a la notificación de la cuestión espacial. Hemos hablado de características de las notificaciones y de su impacto en lo espacial. Nos queda hablar de la cuestión del domicilio. El domicilio en nuestro Código Civil, en definitiva, tiene que ver con una cuestión geográfica. Es un lugar. El domicilio es un lugar en el cual la ley determina que pueden llevarse a cabo determinados actos. Nuestro Código Civil, el Código Civil y Comercial, contempla varias clases de domicilio. Hay un domicilio legal, pero también hay un domicilio real, que es aquel en el cual la persona se encuentra y en el cual la notificación va a ser válida en la medida en que llegue a él, independientemente de que se le encuentre o no. Ahora, la cuestión electrónica y su desmaterialización, su despapelización, nos pone frente a un fenómeno. Acá no hay más nada que enviar, no hay un soporte físico para hacer llegar. Entonces necesitamos, como les decía, buscar un lugar en el ciberespacio, usando redundantemente la palabra lugar, al igual que la palabra domicilio, porque ni es un domicilio en el sentido del Código Civil, ni tampoco es un lugar, sino que es determinada situación en el ciberespacio donde se va a presumir que, llegada allí la notificación electrónica, va a surtir sus plenos efectos. Todas estas cuestiones vamos a tener que irlas desarrollando a lo largo de las sucesivas partes de estas disertaciones para llegar a una conclusión o a una aproximación de la cuestión del domicilio físico en su interrelación con los domicilios electrónicos.
Lo último que quería transmitirles para ir cerrando es la interrelación entre notificaciones y derecho de defensa en juicio. Como estos actos de transmisión implican llevar la noticia a alguno de los sujetos involucrados o potencialmente involucrarse en un proceso de lo que se está actuando en él, esto tiene un impacto directo en la defensa en juicio. Y además, la defensa en juicio queda comprometida en cierto modo o menoscabada si las notificaciones no se realizan adecuadamente. Nuestro Código Procesal contempla, tanto el nacional como el provincial, la posibilidad de que por vía incidente de nulidad se canalicen las eventuales defectos que puedan incurrirse al momento de practicar un noticiamiento. Esto que regía normalmente y donde hay un cúmulo de doctrina que se fue desarrollando a lo largo de los años acerca de las notificaciones, su validez e invalidez, recibe también el impacto de las nuevas tecnologías. Entonces se torna necesario empezar a analizar cómo juega en la cuestión de la validez de las notificaciones y en la cuestión del derecho de defensa esta incorporación tan novedosa. Y hacer una incorporación novedosa también nos dice Camps, pionero en el estudio de tema, que debemos tener una interpretación, una aproximación flexible, siempre evitando caer en excesos rituales, como ya lo vamos a ver, están haciendo los tribunales, tanto la Corte Suprema como los tribunales inferiores, al analizar la cuestión de las notificaciones electrónicas. Cerramos con esto la primera entrega y en lo sucesivo veremos el funcionamiento del sistema a nivel nacional, el funcionamiento del sistema a nivel provincial y después una miscelánea de presentaciones y mesas virtuales. Muchas gracias.